Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 11 y versículo 26, donde dice: Sí, Padre, porque así te agradó. La soberanía de Dios interviene en todo esto. El sustantivo de la eudosía que utiliza aquí Mateo, traducido como te agradó, está expresando la idea de un propósito lleno de gracia y de buena voluntad, ya que Dios ha sentido agrado en salvar a quienes son como niños delante de Él, y no porque ellos sean un mérito para salvarles, sino porque es la condición para recibir la salvación. De manera que Dios ha querido positivamente revelar las cosas pertenecientes a la salvación a los pequeños, porque de los tales es el reino de los cielos. Note que hay cosas en el plan de la salvación que escapan absolutamente a la capacidad de comprensión humana, pero el creyente glorifica a Dios porque todo ello ha sido bajo su complacencia. Dios se agrada y conforme a ese agrado ha establecido el cauce para la salvación. Jesús, conocedor supremo de la razón y causa del plan de salvación, glorifica y alaba al Padre por ello. Esto debiera de llevar a cada creyente en este tiempo, salvo por gracia mediante la fe, la glorificación al Padre, porque sólo en su agrado está nuestra salvación. Tengas en cuenta que agradecer a Dios las bendiciones que han sido reveladas en estas cosas precisamente a quienes hubiéramos sido ignorados por los sabios del mundo si dependiera de ellos. La salvación de ignorantes hace brillar aún más el poder y la sabiduría de Dios. La primera carta a los Corintios, capítulo 1 y versículo 27 dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Continúa ahora con el versículo 27, donde dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. El texto encierra una profunda densidad que tiene íntima relación con el oficio revelador del Verbo encarnado. Juan, capítulo 1 y versículo 18 dice: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El conocimiento de Dios para salvación no es asunto intelectual, aunque lo contiene, sino de relación vivencial. Juan capítulo 17 versículo 3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hay una evidencia semejante entre las palabras de Jesús recogidas por Mateo y la enseñanza del cuarto evangelio, ya que la identidad entre ambos es la concordancia natural con la doctrina de la deidad de Jesucristo, reconocida y expresada en los evangelios. Note que la primera frase del versículo está en primera persona, en la que Jesús afirma que todas las cosas le fueron entregadas por el Padre, literalmente, mi Padre. El Padre que ama eternamente al Hijo le entregó todas las cosas en sus manos. Juan capítulo 3 y versículo 35 dice: el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Entre otras cosas, la resurrección de los muertos. Juan
capítulo 5 y los versículos 20 y 21 dice: Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis, porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Debe de entenderse no sólo en relación con la resurrección temporal de muertos físicos, sino más bien con la resurrección de muertos espirituales a quienes comunica vida eterna. De la misma manera que el Padre entregó al Hijo el dar vida, así también el juzgar al incrédulo. Juan, capítulo 5, versículos 22 y 23 dice: Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Tengas en cuenta que todas las cosas comprende también a los salvos, a quienes el Padre, como ovejas de rebaño del buen pastor, la puso en su mano. Juan, capítulo 10, versículo 29, dice: Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nada ha reservado el Padre para sí, sino que lo comparte y da en plenitud a su Hijo. Juan capítulo 16, versículo 15 dice: Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Sin embargo, en el contexto próximo de evangelización y salvación, el Señor enseña que el Padre le ha entregado todo cuanto tiene que ver con la salvación y comunicación de vida eterna. Juan, capítulo 17, versículo 2, dice: Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le dites. El Padre ha puesto en él toda la plenitud de la sabiduría de Dios, por lo que puede comunicar los misterios más ocultos de la deidad, que los hombres necesiten para la fe y salvación. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. La primera carta a Timoteo, capítulo 2 y versículo 5, dice: Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Por tanto, es el único que puede llevar a cabo la obra de redención e impartir los beneficios de ella a todo el que cree, dando la paz y salvación segura mediante la comunicación de la vida eterna al pecador creyente. Jesús expresa en el lenguaje de los hombres lo que nadie ha visto jamás en el seno de Dios, y especialmente lo concerniente al amor y santidad de Dios. Juan capítulo 1 y versículo 18 dice: A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y la primera carta a Timoteo, capítulo 6 y versículo 16, dice: El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Jesús hace visible al invisible delante de los hombres para que, viéndolo, puedan recibirlo y, recibiéndolo en la unión con Él y comunión con la deidad, reciba la vida eterna con el perdón de pecados. El Señor enfatiza también la intimidad con el Padre en la unidad divina. Y en esa vinculación eterna, nadie conoce al Hijo como lo conoce el Padre, ya que
el conocer no es mero asunto intelectual, sino manifestación de relación e intimidad. De manera que nadie puede conocer al Hijo en esa dimensión, como lo conoce eternamente el Padre. La sabiduría del Hijo de Dios, como Verbo eterno, es tal que sólo Él conoce perfectamente al Padre. Sólo el Hijo, que está en el seno del Padre, Juan capítulo 1 y versículo 18, es el que puede alcanzar el conocimiento supremo de los secretos divinos, tanto lo que en el misterio se revelan a los hombres como los que eternamente permanezcan en el secreto de Dios. Jesucristo es el Verbo, con el que Dios expresa lo que es, piensa, siente, desea y se propone. Juan capítulo 1 y los versículos 1 y 2 dice: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y Hebreos capítulo 1 y los versículos 2 y 3 dice: En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Todo lo que Dios puede revelar de sí mismo está encerrado en el Logos, verbo personal del Padre, ya que en este verbo el Padre expresa su interior, es decir, todo cuanto es, tiene y hace. Jesucristo, como verbo encarnado, es la expresión exhaustiva del Padre. Debe de recordarse que expresar es un verbo frecuentemente de exprimir, ya que a expresarnos exprimimos nuestra mente a fin de formar un logos que defina nuestro concepto. Cristo, el logos personal de Dios, es por tanto divino, infinito y exhaustivo, único revelador, adecuado para el Padre que lo pronuncia. Por ello, este verbo, al hacerse hombre, como señala Juan capítulo 1 y versículo 4, donde dice: En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. De manera que traduce a Dios el lenguaje de los hombres y es insustituible como revelador a causa de ser la única verdad personal del Padre. Juan, capítulo 14, versículo 9, dice: Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Como expresión exhaustiva del Padre, la mente divina anota en él su producto mental, de modo que al pronunciar su logos, da lugar por vía de generación a la segunda persona divina. Pero no supone esto, en modo alguno, una existencia desde la no existencia. Es decir, el hecho de que el Padre pronuncie la palabra eterna, que es el Hijo, no significa que dé origen a la persona que es eterna como el Padre y el Espíritu. Esto es, sin principio. Pero tampoco cabe duda que si el Logos, palabra, vive en el que expresa, así también el que la expresa, esto es el Padre, vive al decirla. Y ambas personas divinas establecen una relación en el seno de la deidad, de modo que lo que constituye al Padre
es el acto vital de expresar su verbo, de ahí que no pueda ser Padre sin el Hijo, ni tampoco el Hijo, como el verbo, puede vivir sin el Padre. De ahí que todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Primera carta de Juan, capítulo 2 y versículo 23. Por tanto, esa relación expresada por Cristo tiene que ver con la mutua inmanencia entre las dos personas divinas. Cuando Jesús dice aquí que sólo hay conocimiento completo del Padre en el Hijo y del Hijo en el Padre, está presentando la verdad de la autocomunicación definitiva e irrevocable de Dios en Cristo, en solidaridad con el destino final de los pecadores. La relación de Dios con Jesús en el tiempo histórico de los hombres es una relación de entrega en la medida en que Dios puede entregarse y otorgarse a los hombres, que no parte de la historia humana, sino que la antecede en todo, es decir, no se inicia en el tiempo ni está condicionada por la obra de salvación, sino que pertenece al ser mismo de Dios. Así pues, el Verbo encarnado es la manifestación temporal de la proximidad de Dios al hombre, determinada en el plan de redención antes de que el hombre fuera. Y de ahí que Jesús entienda y así lo expresa su presencia entre los hombres como el enviado de Dios, hasta el punto, en un hecho de la eterna vinculación intratrinitaria, que Jesús afirma que Él y el Padre son uno. Juan, capítulo 10, versículo 30, dice, yo y el Padre uno somos. Así pues, en la preexistencia de Cristo, que se hace realidad entre los hombres y que viene con la misión de revelar al Padre, tiene una finalidad soteriológica. De ahí que las referencias bíblicas al envío del Hijo por el Padre vaya acompañadas de la proposición para, que indica propósito. Gálatas capítulo 4 y versículo 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Romanos capítulo 8 y los versículos 3 y 4 dice, porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 9, dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En último extremo, la obra del Hijo tiene que ver aspecto salvífico por el que se otorga al pecador creyente la condición de Hijo de Dios. Juan capítulo 1 y versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A Dios nadie le vio jamás, pero es el unigénito que está en el seno del Padre el que lo da a conocer. Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. En Jesucristo es Dios quien se da y se manifiesta, introduciéndose literalmente en el campo de su creación mediante la humanidad. El propósito de Jesucristo es revelar a Dios de modo que
las personas lo conozcan no en la intelectualidad, sino en la comunión de vida para que puedan tener vida y vida eterna. Juan, capítulo 17, versículo 3 dice: Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Todos cuantos quieran adquirir este admirable conocimiento deben de acudir al único que puede revelarlo, que es el Hijo, en quien resplandece la luz del conocimiento de Dios en la faz de Jesucristo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4 y versículo 6. Y voy concluyendo con esto. Es bueno considerar que cuando Dios dice: el Padre ha dado todas las cosas, como señala Mateo capítulo 11, versículo 27, al Hijo, para que pueda cumplir con su misión redentora, como también señala el Evangelio de Juan capítulo 3 y versículo 35. Jesús declaró que nadie conoce al Hijo excepto el Padre. Es obvio que no está hablando en un sentido relativo como el de conocer a Cristo como Salvador, sino en un sentido absoluto, ya que ningún ser humano puede comprender plenamente al Cristo divino humano. La unión de dos naturalezas en una persona está más allá de nuestra comprensión, pero sin embargo, podemos creerlo. Lo quiera revelar es una expresión doble en el griego que significa quiera o desee revelar. Así pues, Jesús es Dios revelado. Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 18. De manera que no podemos conocer a Dios aparte de Cristo. Amigo y amiga oyente, este testimonio de la soberanía, de aquella voluntad benigna, de la cual sólo depende la salvación de la humanidad, no tiene otro fin que el de revelar el origen y la gloria de ella, cuando finalmente ha sido impartida a alguno, y no el fin de paralizar y encerrar el alma en la desesperación. El Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 32, dice: Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad no es una cosa, la verdad es una persona, que es Jesucristo, ya que nadie puede ir al Padre si no es por medio de Él. Es por ello que, mi amigo, mi amiga oyente, si tú nunca la has invitado a Jesucristo, el Verbo de Dios, el que Él, el Padre, envió al mundo para salvación de todo aquel que cree, pues de nada sirve que creamos en otro que no tiene la salvación ni tampoco la vida eterna. De manera que te invito ahora a que podamos orar juntamente, que repitas conmigo, si nunca antes la has hecho, esta oración de fe y reciba a Jesucristo en tu corazón. Ora conmigo, ahí donde te encuentres, y repite y di: Dios eterno, confieso que Jesucristo es tu unigénito Hijo que tú has enviado al mundo para salvación de todo aquel que crea. Yo creo, y por ello me confieso delante de ti, una persona pecadora, que necesito tu perdón. Por ello, te pido perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos y te recibo a ti, Jesucristo, en mi vida, en mi corazón, como mi único Salvador. En tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona.
También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.